Parece que tuviste una infancia muy diferente a la de un canadiense típico. ¿Sientes que eso se debió más a tu propia personalidad, a las circunstancias de tu familia o a una combinación de ambas? Bueno, probablemente a ambas. Para sorpresa de la mayoría, en realidad soy bastante introvertido, y obviamente crecer en los años 70 en el norte de Ontario era sin duda una época muy diferente a la actual. Después de tener 3 hijos propios y saber lo ocupado que es cuidar de una familia joven, no puedo ni imaginar cómo fue para mis padres con 7 de nosotros corriendo por ahí. En resumen, en aquel entonces era mucho más fácil para mí escaparme un sábado por la tarde al cine local para ver una matiné barata, de lo que probablemente sería para un niño con padres sobreprotectores hoy en día. Podía desaparecer un par de horas sin que nadie siquiera supiera que me había ido. ¿Y crees que eso influyó significativamente en tu forma de pensar? Oh, sin duda. Creo que los medios tienen un impacto tremendo en las personas, y creo que absorbí muchas cosas que probablemente no debería haber absorbido y que eran bastante negativas. Pero también creo que Dios puede usar incluso cosas muy malas, o influencias o experiencias negativas para atraer a las personas hacia Él, aunque no sea obvio cómo pudo haber funcionado eso en ese momento. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Ya fuera las aventuras de Sinbad con la magnífica animación en stop motion de Ray Harryhausen, las aventuras de capa y espada del joven Jim en la Isla del Tesoro, o un bullicioso spaghetti western lleno de disparos, parecía que siempre podía encontrar algo en el cine local que encendiera mi imaginación esa semana. Y recuerdo especialmente la primera vez que vi a un joven Clint Eastwood aparecer en pantalla con esa mirada letal y la ceja ligeramente levantada. Sabías de inmediato que los villanos estaban en problemas cuando él aparecía, mientras apartaba su poncho de su costado y dejaba ver su revólver colgado bien bajo. Sorprendentemente, existe un equivalente submarino a los típicos pistoleros de Clint en la forma de un pequeño camarón de apenas unos centímetros de largo llamado camarón pistola. Y lo que diferencia a estos camarones de sus parientes comunes es que tienen una pinza normal y una pinza sobredimensionada que funciona como un arma acústica, literalmente amartillada y disparada como una pistola, capaz de producir disparos que superan los 200 decibelios. Eso es mucho más fuerte que un disparo real, que promedia alrededor de 150 decibelios, e incluso más que un motor a reacción. La explosión es producida por una burbuja formada por un chorro de agua rápido que viaja a velocidades de hasta 100 kilómetros o 60 millas por hora, expulsado de una cavidad en la pinza cuando la pinza más grande tipo pistola se cierra de golpe. El chasquido genera una burbuja de baja presión y provoca una implosión violenta. La burbuja de cavitación produce la explosión sonora junto con una presión lo suficientemente fuerte como para matar a un pez pequeño. Los investigadores han utilizado cámaras de alta velocidad y equipos de sonido para observar el proceso, que ocurre en 300 microsegundos después de que el camarón acciona el gatillo. Increíblemente, la implosión también genera brevemente una temperatura de aproximadamente 4.500 grados Celsius, que es casi tan alta como la superficie del Sol. A diferencia de los valientes vaqueros de las películas, los camarones pistola tienden a parecerse más a los beligerantes emboscadores con los que los vaqueros se enfrentaban. Estos diminutos francotiradores tienden a esconderse y emboscar a sus víctimas, que terminan en el extremo equivocado de este cañón armado y listo para disparar. La fuerza implosiva no solo aturde a las presas para luego ser devoradas, sino que también puede perforar la roca para crear escondites. Esta tecnología biológica incluso ha inspirado a científicos a intentar replicarla para perforar rocas también. Los camarones pistola tienen otro truco ingenioso bajo la manga: su capacidad para cambiar de pinza. Las investigaciones han demostrado que, si algo le corta la pinza pistola a un camarón, la extremidad perdida se regenera y crece como una pinza normal más pequeña, mientras que su apéndice sano y normal se transforma en una nueva pinza de disparo. Cortar el nervio de una pinza de disparo induce la conversión, haciendo que la extremidad normal se convierta en otra pinza pistola.
Algunos camarones son como un kit de 2 pistolas, llevando una pinza pistola en cada brazo, lo que los hace notoriamente difíciles de desarmar. Los camarones pistola tienden a congregarse en aguas poco profundas y producen una sinfonía submarina de sonidos que puede ser ensordecedora por su densidad. Los chasquidos de los camarones son la fuente dominante de ruido de fondo en el océano poco profundo. De hecho, son tan ruidosos que durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos aprovecharon estas máquinas de ruido submarino para evitar ser detectados. Cuando las colonias de camarones chasquean sus pinzas, la cacofonía es tan intensa que los submarinos pueden aprovecharla para ocultarse del sonar. En conjunto, son tan ruidosos que pueden competir fácilmente con los pesos pesados más ruidosos del mar, siendo más bulliciosos que ballenas de 40 toneladas. Sus disparos no solo se utilizan para atacar y excavar, sino también para comunicarse. Las características de diseño evidentes en una criatura así son asombrosas. Los evolucionistas solo han hecho intentos débiles para explicar cómo la construcción de un cañón sónico, junto con las vías bioquímicas y neuronales integradas en el sistema nervioso central de la criatura para funcionar correctamente, supuestamente ocurrieron de alguna manera a través de mutaciones y selección natural. Todo lo que hemos sabido hasta ahora es el resultado final de estas superpinzas chasqueadoras, dijo Rich Palmer, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Alberta y autor principal de un nuevo estudio sobre las pinzas de los camarones chasqueadores. Lo que ahora sabemos es que una serie de pequeños cambios en la forma condujeron a estos grandes cambios funcionales que esencialmente permiten a estos camarones la capacidad de romper el agua o hacer un chasquido. ¿Pero cómo lo saben? Ciertamente no lo observaron suceder. Y recuerden que la evolución requiere pequeños cambios que deben proporcionar un beneficio de supervivencia al organismo para que puedan ser preservados. El archievolucionista Richard Dawkins admite: no puede haber habido etapas intermedias que no fueran beneficiosas. No hay lugar en la selección natural para el tipo de argumento de previsión que dice, bueno, tenemos que dejar que persista durante el próximo 1.000.000 de años y entonces empezará a ser útil. Eso no funciona. Tiene que haber una presión selectiva en todo momento. Ahora bien, la pinza del camarón pistola es una estructura sumamente especializada que requiere un diseño preciso para poder funcionar. Como lo expresó un artículo de investigación evolutiva, las transiciones funcionales clave entre las pinzas ancestrales, simples de pellizco, y las pinzas derivadas de chasquido ultrarrápido se lograron mediante diferencias mínimas en la estructura de la articulación. Por lo tanto, los cambios sutiles en la forma parecen haber facilitado la evolución de un cambio funcional completamente novedoso de manera saltacional o escalonada. Pero pensemos esto detenidamente. De los millones de mutaciones que podrían ocurrir al azar y que podrían alterar la forma de una pinza y producir algún tipo de bulto, protuberancia o hendidura, ¿qué beneficio de supervivencia habrían aportado esos pequeños cambios de forma al camarón mientras se convertía en una pinza sónica? Habría muy pocas que siquiera serían remotamente útiles para convertirse en una pinza sónica, y mucho menos aquellas que al mismo tiempo pudieran proporcionar algún otro beneficio mientras tanto, antes de que surgiera la variante de la pistola sónica. Un ejemplo similar de esta visión evolutiva errónea es cómo las escamas de una criatura parecida a un lagarto supuestamente se transformaron en plumas en las aves. Hiciste pluma, pareciera. Richard Dawkins habló de esta idea en una entrevista con el presentador de televisión Jonathan Miller, donde dijo que uno tiene que imaginar que a medida que las escamas cambian ligeramente, se convertirían en algo parecido a un pequeño bulto o grano antes de convertirse en una pluma. Pero, para su crédito, durante la conversación, Miller pregunta cuál sería la ventaja de un grano para un lagarto en su camino a convertirse en ave. La respuesta de Dawkins es realmente reveladora. Tiene que haber una serie de ventajas en todo el proceso, hasta llegar a la pluma. Si no puedes pensar en una, entonces ese es tu problema, no el problema de la selección natural. Selección natural. Bueno, supongo que es una cuestión de fe de mi parte. Ya que la teoría es tan coherente y tan poderosa.
Contrariamente a los evolucionistas más optimistas que citamos en la cuarta parte de nuestra serie, Dawkins admite que los métodos de selección natural no permiten una forma de prever mecanismos futuros que serían útiles en el camino evolutivo. Pero aunque no puede explicar el curso de la selección natural, mantiene su fe en que de alguna manera sucede. Fe en la historia de la evolución, no en el hecho de la evolución ni en la supuesta ciencia de la evolución. La narración de ideas evolutivas nunca ha sido observada. Según Dawkins, la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas. Pero la mejor explicación es que las cosas que parecen diseñadas fueron diseñadas. Intentar explicar ejemplos de diseño con historias inventadas en lugar de evidencia observable no es solo fe, es fe ciega, una estupidez que ocurre cuando personas inteligentes niegan a Dios. Si la historia de la evolución se supone que es científica, ¿por qué requiere tanta fe en cosas no vistas para explicarla? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, versículo 22.